Buenos días. Bienvenidos a este acto de presentación del Informe de Fondos Soberanos 2021 que elaboran conjuntamente ICEX Invest in Spain y el IE Center for the Governance of Change. Es un placer poder recibirles esta mañana en este auditorio del ICEX, que empieza a recobrar cierta normalidad. Dado las limitaciones de aforo que todavía existen, numerosas personas se han registrado online para seguir este evento en streaming. Esta mañana teníamos más de 150 personas registradas. A todos ellos también les saludamos y les agradecemos su interés. Para la apertura de este acto contamos con la presencia de la Secretaria de Estado de Comercio, doña Xiana Méndez, y con el Provost del IE University y decano del IE School of Global and Public Affairs, don Manuel Muñiz, a quienes agradecemos muy cordialmente su presencia esta mañana. Tras la apertura, don Javier Capapé, que es director de investigación de riqueza soberana del IE Center for the Governance of Change, presentará el informe de 2021, que hace el 10º en la serie. Durante su presentación podrán descargar el informe digitalmente en sus ordenadores, en sus tablets, tanto desde la página web del IE como desde la de ICEX Invest in Spain. Para terminar el acto, mantendremos una conversación con 4 magníficos ponentes sobre las tendencias de la inversión en 2022 en un mundo post-COVID. Sin más, procedemos a la apertura por parte de las 2 instituciones que colaboran en el estudio. Muchas gracias. Tiene la palabra, a continuación, doña Xiana Margarida Méndez Bértolo, secretaria de Estado de Comercio. Muchas gracias. Buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes para darles la bienvenida a este acto de presentación de una nueva edición del Informe de Fondos Soberanos, en esa iniciativa conjunta entre ICEX Invest in Spain y del Center for the Governance of Change del IE Business School. Quisiera agradecer también, aparte de a todos los que están presentes, a los que nos siguen también online, a los organizadores por la excelente selección de los ponentes, de los expertos que vamos a escuchar hoy, profesionales de reconocida competencia, de gran experiencia en el ámbito internacional, y un agradecimiento y reconocimiento especial y cariñoso por la colaboración a Manuel Muñiz, Provost del IE Business School y decano de IE School of Global and Public Affairs, con quien tengo el placer de inaugurar este acto. Presentamos hoy la 10ª edición de este informe, un informe ya histórico para nosotros, que se centra en la actividad internacional de los fondos soberanos que han vivido en lo que va de siglo XXI, pues un periodo de mayor influencia y repercusión que nunca, como una muestra más de la creciente globalización y apertura e interdependencia económica entre los mercados. Esta es una ocasión especialmente oportuna para reafirmar ese compromiso de España con los pilares que han de regir las relaciones económicas internacionales basadas en reglas transparentes y justas y aceptadas internacionalmente y pactadas internacionalmente en instituciones multilaterales, la creciente integración también con nuestros socios de la Unión Europea y la cooperación internacional para que los Estados podamos hacer frente juntos a retos que son globales, como la defensa del medio ambiente, de los derechos humanos, y hacer entre todos un mundo más pacífico, justo, inclusivo y sostenible. Y creo que es un momento especialmente importante, relevante, para poder reafirmar este compromiso, especialmente teniendo en cuenta la situación que ahora mismo se vive en Ucrania. Una agresión que es inaceptable, que supone una catástrofe humanitaria de incalculables proporciones para los ucranianos y también representa un atentado contra los principios y valores de la Unión Europea y los valores con los que entendemos nuestro modo de vida y el orden internacional. Y un momento en el cual vemos como la comunidad internacional está más unida que nunca para hacer frente a este ataque y, como saben, imponiendo en el plano económico unas sanciones inéditas por su contundencia.
Estas sanciones, sin duda alguna, van a tener un impacto económico en todas las economías, en la economía europea, en la economía española, y aunque todos los análisis apunten desde un punto de vista macroeconómico a que el impacto en España pudiera ser menor que en otros socios comerciales, debemos estar atentos porque esta interdependencia económica, fundamentalmente también la dependencia energética, pues dejará sentir alguno de los efectos. Eso sí, el sector exterior español se encuentra en un momento óptimo y muy preparado para afrontar este y otros retos y para hacer frente a esta coyuntura. El tejido empresarial español exportador se ha venido fortaleciendo en los últimos años, ha ido ampliando su base exportadora en el año 2021 en un contexto todavía muy difícil, no solo por la consecuencia de la crisis sanitaria, sino también por los cuellos de botella, la crisis de suministro, las dificultades logísticas también. Ha visto aumentada esa base exportadora España en un 7%, después de que en 2020, en los peores meses de la pandemia, hubiera aumentado también un 4%. Asistimos también a la diversificación en el plano de los mercados de destino de nuestras exportaciones. Asistimos también a la diversificación en el abanico de bienes, de productos y servicios que exportan las empresas españolas, y como resultado de todo ello, pues el año 2021, como digo, un año complejo en lo económico, fue también un año excepcional para el sector exterior español, con un incremento del 21,2% de las exportaciones sobre el año anterior, 2020, pero todavía más importante, más de un 9% más que en el año 2019, es decir, con un récord histórico y con un dinamismo mucho mayor que el de otros socios europeos y a la par prácticamente alineados con otros socios extracomunitarios como Estados Unidos, Japón o China. Pero del sector exterior, aparte de las exportaciones, también está siendo un motor indiscutible de crecimiento la inversión, que es lo que centra precisamente el informe de hoy en el ámbito de los fondos soberanos. España en 2021 recibió 772 proyectos Greenfield extranjeros, el tercer destino a nivel global para este tipo de proyectos. Asimismo, España fue también tercer destino de proyectos Greenfield en actividades innovadoras y de alto contenido tecnológico, y también con esta orientación de la inversión extranjera hacia proyectos de alto contenido innovador se manifiesta en que en 2021 España fue el cuarto receptor de proyectos Greenfield relativos a startups en todo el mundo. El informe que hoy se presenta apunta que 2021, por tanto, fue un buen año dentro de ese contexto complicado a nivel global, pero fue un buen año para la inversión extranjera recibida en España, y, de hecho, en el periodo analizado en el informe desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2021 se muestra que los fondos soberanos fueron un agente esencial en la movilización de estos fondos y que han invertido en 12 compañías españolas con un volumen de inversión superior a los 2.800 millones de euros, que es uno de los mayores volúmenes de inversión de toda la serie histórica registrada en los informes previos, en estos 10 informes en total. La inversión de los fondos soberanos ha venido liderada por el fondo de Singapore Government Investment Corporation, que ha materializado operaciones muy importantes en el sector de las energías renovables. También es relevante la adquisición de compañías españolas en el campo de la salud. También destaca el Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, como Mubadala, ambos fondos pertenecientes al Emirato de Abu Dhabi, que realizaron operaciones también en empresas españolas de manera directa o indirecta, grandes conocedores ya de nuestro mercado, de nuestra economía, y también el fondo hispano-omaní SOPEF, que continuó realizando inversiones en el pasado año con 3 nuevas operaciones en el sector tecnológico, legal, farmacéutico y el sector agrícola. Es decir, una inversión, además, a través de los fondos soberanos muy diversificada entre los sectores. Así que, tras unos años en que la inversión extranjera en el mundo ha mantenido un patrón descendiente, en 2021 se experimentó ya una cierta recuperación de estos flujos de inversión directa a nivel global en el mundo y, en el caso concreto de España, pues de forma muy particular. La importancia de los fondos soberanos en la economía global es creciente. En la actualidad, el volumen de activos bajo gestión supera ya los 10 billones de dólares, que es una cifra extraordinaria. Y precisamente la relevancia, la importancia de esta cifra
justifica la existencia de este informe que hoy presentamos, una iniciativa que se ha ido consolidando a lo largo de los años como un documento muy importante para nosotros de análisis, no solo de lo que ha ocurrido en los 12, 14 meses precedentes, sino también de las tendencias a nivel mundial, que nos ayude también a anticiparnos, ¿no? Y a poder realizar nuestra tarea a través de ICEX Invest in Spain como prescriptor, pero también como catalizador y para movilizar todos los factores de atractivo de la economía española como destino de inversión. Así que quisiera reiterar la importancia de este informe para captar y poner en valor la actividad de los fondos soberanos en España y felicitar de nuevo tanto a ICEX Invest in Spain, por supuesto, como al IE por esta magnífica colaboración en la elaboración del informe, y yo espero que todos ustedes disfruten de la lectura, de la presentación y del debate estupendo que vamos a tener después. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Siana, por las palabras tan amables y por acogernos en el ICEX para poder presentar este informe y para hablar de estos actores económicos que son cada vez más importantes, ¿no? Tengo que también agradecer a María Peña, la consejera delegada del ICEX, a Alberto Sanz y a Adrián Blanco de Invest in Spain su colaboración y su contribución al informe, que, como decía la Secretaría de Estado, cumple 10 años, los últimos 5 con el IE, antes se hacía con ESADE, nadie es perfecto, pero ahora ya esto se ha corregido. Y la verdad que es muy importante por el volumen de activos y de inversión que realizan estos fondos en el mundo. Es muy importante entender cómo se comportan, a dónde están dirigiendo su inversión, de qué manera, en base a qué criterios. Los fondos soberanos son ya herramientas de gestión macroeconómica, son también herramientas de atracción de inversión en muchos países, sobre todo los de última creación tienen en parte ese objetivo, el potenciar la atracción de inversión a sus países. Son herramientas de presión económica y esto es muy importante, como estamos viendo en estos momentos en el caso de Ucrania, donde estamos desplegando todo el arsenal de herramientas económicas que tenemos para revertir una situación que, como bien decía Siana, es contraria al derecho internacional. El propio secretario general de Naciones Unidas lo ha descrito como contrario al espíritu de la Carta de Naciones Unidas. La semana pasada hubo una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas donde más de 140 países condenaron lo que ahí se estaba produciendo, y la actuación de estos fondos forma parte de un abanico enorme de herramientas que tenemos para ejercer presión e intentar revertir y contener lo que se está produciendo sobre el terreno. Quería poner algunos ejemplos, como ha sido el caso del Fondo Soberano Noruego, del Fondo Soberano Australiano, vendiendo y desinvirtiendo en Rusia. En el caso del Fondo Noruego, que tenía el año pasado más de 3.000 millones de dólares invertidos en Rusia, esto es una decisión significativa. De hecho, la inversión que tenía acumulada, por ejemplo, en Gazprom era cercana a los 900 millones de dólares, la que tenía en Sberbank, uno de los mayores bancos rusos, era del entorno de 700, la que tenía en Lukoil del entorno de 445 millones de dólares. Como os podéis imaginar, esto se suma a las múltiples medidas tomadas en el ámbito financiero, en SWIFT, en el ámbito de las reservas del Banco Central, en el ámbito comercial y muchos otros, ¿no? Lo comentaba justo antes de que empezara este evento con Siana. Yo creo que estamos en un proceso de desmantelamiento de buena parte, la mayor parte de la interdependencia económica que tenemos con Rusia, porque lo que se está produciendo sobre el terreno es intolerable e inaceptable, y esto se va a desbordar del ámbito económico, comercial, financiero, al diplomático, al de la ciencia, del conocimiento, de la educación y muchos otros, hasta que cesen las hostilidades o se revierta lo que es, como decía antes, absolutamente contrario al derecho internacional, y además se está convirtiendo en una campaña de violación de derechos humanos sobre el terreno, ¿no? Los fondos soberanos nos ayudan a alcanzar estos objetivos,
pero también son herramientas de gestión de los recursos naturales y herramientas, y crecientemente, y esto es importante, es lo último que quiero comentar aquí, de transformación económica, porque dirigen inversión y actividad económica a sectores estratégicos. Por ejemplo, ahora lo seguro que se comentará en el panel, se han convertido en catalizadores de la transición ecológica en buena parte del mundo, del desarrollo de sectores estratégicos y competitivos en muchas de las economías del mundo, incluso en algunos casos, y nosotros desde el IE estamos intentando ser también catalizadores de este esfuerzo como herramientas para avanzar la agenda de desarrollo sostenible y el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cuando uno está hablando de 10 billones de dólares en stock de inversión de estos actores, es aproximadamente la tercera economía del mundo, si fuese una economía, ¿no? Estaría por detrás de la norteamericana, la china y la de la Unión Europea, si la entendiésemos como una única economía, ¿no? Y vivimos en estos momentos una transición económica de gran escala en este país, pero no solo en este país, en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea, en Estados Unidos, donde estas medidas activas de inversión y de política económica han ganado una relevancia que no tenían desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta idea de que a través de inversión pública y a través de dirigir inversión pública y también privada a ciertos sectores vamos a transformar la economía y vamos a producir una economía más competitiva, más digital y también más sostenible, y los fondos soberanos en esto juegan un gran papel, ¿no? Por lo tanto, este es el marco que nos convoca hoy aquí, que convoca este informe. La verdad que es un privilegio el poder hacerlo con ICEX y con Invest in Spain y tener esta ventana a estos actores económicos tan trascendentales como demuestra pues, lo que estamos viviendo en estos momentos en Europa del Este y en Ucrania. Así que muchas gracias, os dejo con un panel estupendo y deseando participar en la conversación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Voy a hablar desde aquí mejor. Muy buenos días a todos. Secretario de Estado, Manuel Muñiz, todos los panelistas, muchísimas gracias por asistir a la 10ª edición del informe de fondos soberanos que preparamos desde IE desde hace 5 ya al menos, y que bueno, sigue atrayendo interés. Hace 2 años recuerdo cuando hicimos el evento aquí mismo, una semana antes de que nos encerráramos en casa, pues digamos que marcó también la conversación. Años atrás el Brexit, este año tenemos Ucrania. Lo interesante es que al ser actores internacionales siempre tenemos algo que decir, porque los fondos soberanos, como vamos a ver en la presentación, bueno, están ya en más de 65 países, hay 98 fondos soberanos, gestionan más de 10 billones y su presencia internacional no deja de crecer, ¿no? Quiero empezar agradeciendo a los autores de algunos de los capítulos del informe. Patrick Sena, que es quizá la mayor referencia mundial de fondos soberanos en Fletcher School y Hult International School of Business. Muchas gracias. Si nos estás viendo online desde Nueva York, buenos días. Jorge Fernández Vidal, que colaboró en el capítulo de Agritech y Agricultura, Javier Bernal, que apoyó en el mismo informe, en el mismo capítulo, y Adrián Blanco, que estará por aquí, con el que llevo trabajando mucho tiempo en ICEX y Invest in Spain. Y aprovecho para agradecer también a Alberto Sanz y a María Peña el apoyo de todos estos años. No quiero dejar de agradecer a Covadonga Fernández y a Susana Millán, porque las infografías que vais a ver a continuación son realmente un gran valor añadido del informe y un motivo de orgullo, porque, como sabéis, gran parte de los ganadores anualmente de las mejores infografías del mundo son diseñadores españoles. Y luego el equipo, Carla, Ángel, Carolina, Camilo, Isita, Alberto y Adrián, por la colaboración que hacen directamente en el centro. Dicho esto, vamos a pasar directamente a algunos de los datos del informe. El informe es bastante extenso, tiene más de 100 páginas
Tenéis información sobre él. Para acceder al mismo podéis ir a la página web del Sovereign Wealth Center, en el Center for the Governance of Change, o a la de ICEX Invest in Spain. Los fondos han crecido un 43% en volumen de activos bajo gestión desde 2016, ¿no? Este año es un 11%. Como decía bien Manuel al principio, agregados serían la tercera mayor economía del mundo y representan, digamos, estos números solamente pueden crecer en el próximo año dadas la actual coyuntura de precios de materias primas. Si hacemos una foto de cuáles son los 10 fondos soberanos más grandes del mundo, que acumulan el 75% de los activos, con lo cual tenemos una foto bastante acertada de la industria en total, esta sería la figura con los últimos datos, con los datos más recientes, ¿no? Tenemos a Noruega encabezando el ranking desde hace ya muchos años, China en segundo lugar y aparece en el cuarto, GIC, incorporando un montón de activos, y esto es interesante. Los países van decidiendo, en función de determinadas circunstancias, si los activos los gestiona directamente el Banco Central o se ceden a algunos de estos fondos soberanos. GIC tiene una relación muy grande con la Autoridad Monetaria de Singapur y recientemente ha recibido una inyección multibillonaria, o sea, de miles de millones, para gestionar muchos más activos. Como veremos, GIC además es uno de los actores más importantes, con lo cual expectativas de más operaciones de GIC en el mundo y en particular en España. Otro de los grandes fondos que me parece que recibe atención es PIF, ¿no? El Fondo de Arabia Saudí es un instrumento evidentemente al servicio de la estrategia de desarrollo económico de Arabia Saudí planeada como Vision 2030 para 2030, muy cercana a la acción del príncipe y desde luego creo que potencial fondo de interés para atraer inversión tanto en transición ecológica como biotecnología y tecnología. Si analizamos los fondos por su antigüedad, tenemos al día de hoy 98 fondos, 40 de ellos ya se han formado más tarde de 2010. Es decir, la industria es realmente joven y es creciente. Este año incorporamos 3 nuevos fondos, ya casi se aproximan a la centena y, como decía Manu, todos ellos, estos 3 en África, tienen una vocación específica de atracción de inversión. Es decir, son herramientas de catalización de inversión que se utilizan para establecer acuerdos de inversión y plataformas de inversión amplias con otros fondos soberanos. La foto de cuáles serían los fondos clásicos, ¿no? La mayoría de los fondos que quizá os vengan a la cabeza cuando pensáis en fondos soberanos están en Medio Oriente, casi todos ellos creados antes de 2010, en China, quizá Singapur y desde luego Noruega, ¿no? Pero a ellos se han añadido, como vemos, una serie de fondos soberanos desde 2010, que muchos de ellos tienen esa vocación de atracción de inversiones. Veis, en Europa todos esos instrumentos se crearon con esa misión. África tiene una combinación de atracción de inversión y de gestión de recursos naturales, muchos de los países africanos. Me parece destacable y muy interesante el caso de Guyana en Sudamérica, ¿no? Han descubierto recientemente una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Representa prácticamente un 10% de las reservas recuperables de petróleo y gas en el mundo, en un país de 800.000 habitantes. Entonces, os podéis dar una idea de cuál puede ser la relevancia de ese fondo para establecer un desarrollo armónico o convertirse, bueno, pues en un pequeño fracaso, como ha ocurrido en otros países del mundo, ¿no? Y luego hay 20 países que están considerando establecer fondos soberanos, como veis, sobre todo en el este de África y también algunos en el sudeste asiático. Esta sería la foto global, ¿no? La foto global nos dice que hay 4 polos de inversión de fondos soberanos. Medio Oriente acumula el 36% de los activos de los fondos soberanos, o los países del Consejo de Cooperación del Golfo. China tiene el 24% de los activos de fondos soberanos. Noruega el 13% y el 11% está en Singapur. Todos estos 4 grupos, estos 4 grandes polos, ya representan el 84% de las inversiones. Es decir, de nuevo, hay gran concentración en la parte alta de la tabla y hay gran concentración en el origen de los fondos. Una descripción de las transacciones nos habla de varias tendencias. La primera es que es un año absolutamente récord en el volumen de operaciones, tanto en el volumen como en el número. En el número se multiplica por 3, igual que en el volumen este año prácticamente triplica la inversión del informe anterior. Como sabéis, el informe recoge siempre 15 meses, 2021 y el último trimestre de 2020, con lo cual capta muy bien toda la recuperación y la recuperación sobre todo de la confianza que trajeron las vacunas a finales de 2020.
Os voy a mostrar ahora brevemente como una serie de highlights del informe. 450 operaciones, como decíamos, multiplica por 3 las transacciones del último informe. 21 fondos soberanos participan, casi un tercio más que el año anterior. 120 billones es el valor de las operaciones en las que participan. Hay 32 megadeals, y esto me parece muy interesante, y como veremos a continuación, eso ha disparado el tamaño medio de las operaciones de fondos soberanos. Son operaciones por más de 1.000 millones. 1.000 millones de dólares, con lo cual 32 megadeals es prácticamente multiplicar por 4 el número de megadeals que hubo en el anterior informe, y nos da idea de varias cosas. Primero, porque los fondos soberanos necesitan hacer un deploy de capital muy importante. Recuerdo una presentación aquí o en el Ministerio hace unos cuantos años, donde alguien que colaboraba con un fondo de Medio Oriente, de Qatar en concreto, hablaba del dilema de la abundancia, ¿no? Decía, es que a veces no tenemos la capacidad de invertir todo lo que recibimos por nuestras ganancias de recursos naturales, ¿no? Pues en un periodo en el que han aumentado sus activos, tienen esa necesidad de cada vez invertir en operaciones más grandes, eso por un lado, y por otro es el prestigio o reputación que han alcanzado los fondos. Los fondos, cuando empezamos a hacer el informe, lanzaron en 2008 una iniciativa que se llamaba Los Principios de Santiago, para ser recibidos en los países destino de inversión, para que nadie pensara que esta inversión tenía un motivo político y podían extraer recursos o valor o inteligencia de las empresas. A día de hoy, los fondos soberanos, como veremos en una parte del informe, colaboran con todos los grandes players de la industria, es decir, desde los grandes fondos de private equity, de infraestructuras, de venture capital, biotecnología. Hay mucha menos fricción o tensión cuando viene un fondo soberano a invertir, y, bueno, como veremos, eso no deja de ser paradójico, porque a la vez se empiezan a dar movimientos en contra, ¿no? Pero bueno, ahí queda el dato. La media, como os decía, aumenta casi un 70% hasta los 433 millones. Y es interesante esto, y es que hay un 88% de las operaciones, un 88 operaciones que representan casi el 20% de las operaciones por debajo de los 100 millones, ¿no? Y esto es interesante porque tendemos a pensar que solamente hacen operaciones gigantes, ¿no? Y eso me pasa en muchas conversaciones. No, es que los fondos solo compran infraestructura o grandes puertos. Es correcto, invierten en aeropuertos, invierten en las grandes carreteras del mundo, invierten en grandes desarrollos científicos, pero también invierten en operaciones mucho más pequeñas, ¿no? Geográficamente, Estados Unidos sigue liderando en la atracción de inversiones, que representa más de prácticamente un tercio de las inversiones, pero es interesante este dato. Por primera vez, Asia, incluyendo el top 5 de los países, ya representa más que Estados Unidos. Es la primera vez que ocurre en toda la serie histórica. Y nos habla de esa mirada hacia Asia que va a ocurrir en el siglo XXI, ¿no? Y otra nota interesante de geográfica es que India supera por primera vez a China. Hay varios motivos sobre esto, y uno de ellos es, por supuesto, el crecimiento de las empresas indias, la consolidación de clases medias en India y el desarrollo de tecnología en India, ¿no? 4 de las 5 operaciones más grandes en India son empresas tecnológicas. Un e-commerce que se llama Flipkart, que quizá conocéis, que está invertido casi al 80% por Walmart, que es el principal e-commerce de India. Una empresa que se dedica a medios de pagos digitales, y una empresa de educación online, ¿no? que tiene más de 6 millones de estudiantes mensuales activos. Empresas de educación online hemos visto en Rusia, hemos visto en India, hemos visto en otras partes del mundo este año, ¿no? Y es uno de los destinos habituales de inversión de los fondos, precisamente cuando apuestan por el crecimiento de largo plazo de economías y sociedades como la India. China ha tenido unos retos este año, desde 2020, con la salida a bolsa fallida de Ant Financial, que quizás recordáis, iba a ser una de las mayores salidas a bolsa del mundo. Se bloqueó solamente días antes de su salida a bolsa en Nueva York. Además, ha habido una exigencia nueva regulatoria sobre las empresas tecnológicas que afectó sobre todo a Didi. Didi es la mayor empresa de ride-hailing, de servicio de movilidad en las ciudades, muy superior a Uber. Creo que tengo el dato por aquí, pero diría que a ver si lo tengo aquí. Sí, en 2020 la app de Didi la usaban 156 millones de personas, solamente en China. Uber en todo el mundo mueve 98 millones, ¿no? Y nos da una idea del volumen de estas empresas, ¿no? Y por qué empieza a ser atractivo. Esa regulación exigente creo que ha disminuido el interés de algunos inversores institucionales.
Por último, es interesante mencionar que a pesar de esta transición, los fondos siguen invirtiendo en China, sobre todo cada vez más en en empresas menos de software y más de hardware, ¿no? Y estamos hablando de biotecnología, semiconductores, que por supuesto es del interés del gobierno chino. Los fondos, como ya hemos dicho, tecnología sobre todo, tanto en número de operaciones como en volumen. Software es un poco caja desastre, pero como veis, healthcare y biotech, luego lo comentaremos con Ana Polanco en el panel, sigue teniendo una presencia muy importante, pero hay también temas de alternative energy que vamos a discutir un poco más adelante, ¿no? El informe recoge un montón de temas, pero se centra prácticamente en tres, ¿no? Agricultura y agritecnología, que es un sector que consideramos, como dice el autor del capítulo, es un sector que ha sido tradicionalmente un poco aburrido, pero que no deja de ser a día de hoy absolutamente estratégico, ¿no? Y cada vez menos aburrido para convertirse en tremendamente innovador, ¿no? Los fondos que han invertido más en estos sectores son Temasek, Vision Fund y GIC, y en el periodo que analizamos, que recorre 15 años, son 55.000 millones en activos. ¿Dónde invierten los fondos soberanos en el sector de la agricultura y la alimentación? Pues en toda la cadena de valor, ¿no? Esa es la respuesta fácil. Y aquí veis un ejemplo de los distintos segmentos de esa cadena de valor, desde los inputs agrícolas hasta la parte de plantación y digamos, granjas o crecimiento, la parte de trading, que son una parte de la cadena de valor muy importante, que son los que compran los grandes volúmenes de grano en el mundo, por ejemplo, y los que lo transforman en alimentos que consumimos, tanto nosotros como los animales, ¿no? Hay innovación en toda la parte, pero quizá la última es la más interesante porque empieza a haber muchas empresas impulsadas por fondos que tienen esa necesidad, que son capaces de generar esas proteínas sin el uso de animales, ¿no? Tanto en el mundo del lácteo como Perfect Day, como en Impossible Foods o como Memphis Meats. Esta sería la descripción un poco de en qué startups de agritech están invirtiendo. Como veis, de nuevo, dominio casi absoluto de Estados Unidos, seguido de China. Y esto es interesante porque Europa en esta foto no sale, ¿no? Y de nuevo, y esto es algo que hemos hablado muchas veces, recuerdo desde que Javier Santiso lideraba este informe años atrás, tendemos a compararnos con Estados Unidos y no miramos a China, que nos está pasando por la derecha desde hace mucho tiempo, ¿no? En algunos temas, y desde luego aquí los fondos soberanos lo tienen bastante claro. Hablamos de esta cuestión y, bueno, brevemente comentar que, como os decía, pasa de ser un sector aburrido a ser un sector absolutamente fundamental y muy estratégico, ¿no? Este es el índice de precios de la FAO a febrero de 2022, cuyo informe no incluye los efectos de Ucrania, ¿no? Y ya está disparado, es decir, está a punto de alcanzar el mayor precio histórico global en precios. Sin embargo, la estimación, como decía, no incluye, y ellos mismos lo comentan, esto es febrero de 2022, perdonad, no incluye el efecto de Ucrania, ¿no? Y se va a alcanzar un precio en alimentos en todo el mundo, este es un índice que recoge multitud de alimentos, como nunca se ha visto, ¿no? Estas tensiones, por ejemplo, ya se han previsto y los inversores de largo plazo llevan mucho tiempo invirtiendo en empresas nacionales que son capaces de abastecerse y de establecer acuerdos estratégicos para evitar estas situaciones. Es verdad que, de hecho, esto les ha pillado de lleno en Ucrania, porque Ucrania, al ser uno de los mayores graneros del mundo, es el top 4 en exportaciones tanto de cereal como puede ser la cebada, el trigo o el maíz en el mundo. Entonces, los fondos soberanos ya han establecido acuerdos, han comprado empresas ucranianas y esto les va a impactar directamente. Pero al margen de eso, eso es una pequeña parte de su apuesta, pero muchos de ellos, y son los fondos soberanos y sus empresas, lo que se llaman State-Owned Enterprises, aparecen a la derecha, que son empresas dedicadas exclusivamente a evitar el riesgo o el riesgo de seguridad alimentaria, ¿no? Se siguen dando paradojas y es que los fondos, el año pasado vimos esta operación muy interesante donde Abu Dhabi National Oil Company había sacado una empresa filial de la que vendía el 49% de los activos para conseguir liquidez y había entrado GIC junto a otros partners, como veis, de reconocido prestigio. La idea es utilizar parte de esos recursos para continuar con la tecnología que permite capturar el carbono que se emite en ese proceso. Pues bien, este año seguimos viendo operaciones de este tipo, ¿no? Mubadala participaba en esa misma operación, la salida del holding de Saudi Aramco de la parte de oleoductos, donde han adquirido un 49% por 12.400 millones de dólares. De nuevo, estos recursos serán utilizados o no para el reciclaje de esos activos, todavía está por ver. Pero lo que sí hemos visto es una apuesta masiva de los fondos soberanos por objetivos de desarrollo sostenible. Quiero hacer mención, y esto me parece fascinante, a la inversión que están haciendo los fondos soberanos en proyectos de fusión nuclear.
han invertido más de 2.500 millones de dólares en los últimos 15 meses en 4 proyectos de fusión nuclear que están previstos tengan una viabilidad comercial a principios de 2030. Es decir, estamos hablando de proyectos de largo plazo, pero que pueden, o que en la esperanza es que sirvan como un remedio absolutamente brutal para muchas de las tensiones geopolíticas, sociales y económicas que sufrimos por la dependencia de los hidrocarburos. Hace mención también el informe a quiénes son los mejores amigos de los fondos soberanos en Venture Capital. Como veis, quizá no haya nombres que os sorprendan demasiado, pero sí que es interesante ver cómo algunos de estos nombres se escapan a los inversores habituales o convencionales del Venture Capital. Y los fondos soberanos han ayudado a esa transición. Estamos hablando de fondos que no han sido especialistas en Venture Capital, que ya son capaces de invertir con equipos propios a través de plataformas de inversión en empresas cada vez más pequeñas, en empresas cada vez más innovadoras. Sequoia, Tarier Global y NEA serían socios, digamos, habituales del Venture Capital Global, pero no deja de ser interesante la dependencia o la relación tan estrecha que desarrollan algunos de estos inversores, ¿no? Si vemos cuáles son los 3 mayores coinversores de estos fondos soberanos, hemos analizado más de 4.200 coinversores en más de 1.000 operaciones y este es un poco el ranking que hemos sacado, ¿no? Además, hemos llegado al detalle de entender cómo dependen de esos coinversores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Future Fund australiano, el 74% de las operaciones las hacen con 3 socios, ¿no?, en Venture Capital. En el caso de ADIA, casi un 44% con 2 de sus coinversores. Kazana, que está en Malasia, un 43%. Es decir, establecen relaciones de largo plazo con muchos de estos inversores especializados que les dan acceso a muchos mercados y a muchas ideas de inversión que todavía no posiblemente no han crecido lo suficiente y les permite tener una posición de valor en los nuevos players de la industria. Por último, quiero mencionar brevemente, como ya se ha dicho, algunas de las operaciones que ha habido en España. GIC y Mubadala serían los 2 nombres propios, evidentemente, de este año. GIC invierte, estas son algunas de las empresas donde ha invertido GIC este año. Biotecnología, con Grifols, adquiere una participación minoritaria en la filial de Grifols en Estados Unidos, que se llama Biomat, por casi 900 millones de euros. Forestalia y Acciona son empresas de energía renovable y esto es muy interesante, Equinix, ¿no? Equinix es el mayor proveedor del mundo de centros de datos y Equinix, a través de su alianza con GIC Global, está a punto de invertir en 2 centros de datos de hiperescala en Madrid, ¿no?, que van a soportar toda la economía que estamos desarrollando. Este streaming necesita un espacio físico donde almacenarlo. Todas las operaciones que hacemos de e-commerce, todos los pagos digitales, el metaverso, todo el Bitcoin, todas las criptomonedas necesitan mucho, como decimos, brick and mortar, necesitan mucho inmobiliario que soporte en forma de cloud todas esas operaciones. Y con una economía cada vez más digital, esto va a ser más necesario y potencialmente muy lucrativo. Y por último, Mubadala y su foco en activos de inmobiliario de salud, con inversiones como la de Healthcare Activos, DomusVi y Abramar, que es el mayor productor de acuicultura del Mediterráneo. Estas son las operaciones de SOPEF de este año, pero como Yolanda estará en el panel a continuación, dejo que ella comente estas operaciones del Fondo Hispano-Omaní de este año. Así que muchas gracias por vuestra atención. Como os decía, tenéis el informe para descargar tanto en Invest in Spain como en el Center for the Governance of Change. Muchas gracias. Muy buenos días y es un placer presentar este panel para comentar la interesantísima información que nos ha presentado Javier Carrapé en este informe desde una experiencia muy diversa. Creo que es un panel magnífico. A mi izquierda tengo a don Ignacio de la Torre, que es economista jefe en Arcano, que es una compañía de inversión, pero que tiene un departamento de investigación económica, de análisis económico potentísimo. Muchas gracias, Ignacio, por tu presencia. Yolanda, subdirectora de inversiones en Cofides, un fondo público que lleva muchos años invirtiendo en compañías españolas para internacionalizarse, pero que también invierte de la mano de fondos soberanos que hemos comentado en el informe. Muchas gracias, Yolanda. Ana Polanco es presidenta de Asebio y Head of Europe de Merck España.
Muchísimas gracias, Ana, también por tu presencia. Un sector interesantísimo, como hemos visto en el estudio. Y por último, Iñaki Arrola, que es miembro del CAFAN, un fondo de Venture Capital. También lo hemos visto en el informe, uno de los principales destinos de la inversión de los fondos soberanos. Por ponernos un poco en situación, Ignacio, yo querría preguntarte por la coyuntura actual ante las tensiones que veníamos previamente arrastrando y las actuales más recientes con el conflicto en Ucrania. ¿Cuáles son las variables clave que tenemos que fijar, en las que tenemos que fijarnos en las próximas semanas, días, meses, especialmente desde el punto de vista de los inversores? Desde el punto de vista de coyuntura, la situación es muy seria, porque a medida que vamos a precios estructurales de energía muy elevados, supone una transferencia de renta clarísima de países consumidores a países productores. Por lo tanto, esto se va a traducir en menores crecimientos, claramente. Más o menos por cada un 10% que sube el petróleo, crecemos un 0,2 menos. Por lo tanto, es factible que de los objetivos del Gobierno del 5,5 se queden más cerca del 3 al 3,5, si se prolonga esta situación. La segunda consideración es la inflación, que obviamente pues, genera un impuesto en el sentido de que mucha gente no tiene un incremento salarial en línea con los precios y por lo tanto eso va a provocar una menor capacidad de consumo, ¿no? A partir de ahí, esas son las dos malas noticias. Las buenas noticias, ¿cuáles son? Primero, que va a haber una respuesta muy agresiva fiscal, como se hace siempre en un contexto bélico, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de mirar los números. Y segundo, el ECB va a retrasar las subidas de tipos, se esperaban en julio, empezarán el año que viene, y eso va a dar también algo de folla a la economía. Y tercero, muy importante, es que a pesar de que crezcamos menos, no vamos a ir a una recesión. Eso también hay que, los medios enseguida sacan la idea de la recesión. Es muy difícil que España entre en recesión con una recuperación del sector turístico, no vamos ahí. Y cuarto, que si miramos los futuros de inflación, lo que dicen los mercados es que esto es un problema de un año y medio, y para nada se observa un proceso de encadenamiento de inflaciones tipo años 70. No se va a generar un efecto de segunda ronda, es decir, que la inflación alta se traslade a salarios y por lo tanto vayamos a escenarios de inflaciones muy altas y persistentes. El mercado está descontando una inflación en España cercana al 2,2, 2,3 los próximos 10 años y creo que es un escenario razonable. Muchas gracias, Ignacio. Patricia, Yolanda, si me permites preguntarte por tu experiencia desde Cofides como inversor de la mano de fondos soberanos de Oman. Más recientemente habéis firmado también un acuerdo de cooperación a largo plazo con Mubadala. ¿Cuál es vuestra experiencia como inversores, vuestra propia experiencia, como también de coinversores de la mano de los fondos soberanos? Sí, bueno, primero me gustaría comentar cuál es nuestra experiencia como inversores. Nosotros, somos una sociedad gestora y asesoramos también fondos públicos en las áreas de internacionalización con 1.200 millones de inversión, en las áreas ahora recientemente de solvencia con otro fondo de 1.000 millones y de ayuda al desarrollo con los fondos del Ministerio de Exteriores, también con unos 1.100 millones de inversión. La verdad es que la actividad ha sido muy grande durante todo el periodo COVID y ahora lo que vemos ya es una recuperación, prácticamente estamos en niveles pre-COVID. Ha sido una situación que ha afectado de manera global, que ha afectado a todo el mundo y por lo tanto pues hemos visto tanto una parada quizá durante más del año 2020 muy generalizada que se ha recuperado completamente durante el año 2021, ¿no? Nosotros nuestra actividad, ni la de internacionalización y ahora desde luego la de solvencia no la hemos parado en ningún momento, pero hemos visto que las empresas, si bien quizá sobre todo las pequeñas empresas durante el año 2020 han estado más limitadas, pero bueno, sobre todo por la capacidad que tenían de viajar, ¿no? Al final las pequeñas empresas pues dependen de esos viajes personales para expandirse internacionalmente, viniendo ahora más al tema de internacionalización. Los proyectos están ahí, los proyectos siguen adelante y bueno, pues la recuperación la verdad es que está siendo, como digo, ¿no? a nivel global y a nivel lo que estamos viendo nosotros y a nivel ya pre-COVID. Y la verdad es que me ha alegrado mucho ver los números también que nos han presentado en la presentación de Javier, porque bueno, pues constata lo que estamos viendo nosotros, ¿no? No solamente que esa experiencia que tenemos nosotros, tanto directa como inversores directos, como en las colaboraciones que tenemos, la que ya está en marcha, que es la del Fondo de Oman, sino pues que el resto de nuestros colegas fondos soberanos también están
están dándole, digamos, a todo el tema de la inversión y hacer crecer la economía. Ana, veíamos en el informe que la biotecnología, y vosotros representáis en Asebio a toda la biotecnología, porque normalmente tendemos a asociarla exclusivamente a la médica, pero también es la de la industria en general, la de la alimentación, la investigación, que todos estos sectores han pasado a tener una fuerza impresionante en la inversión de los fondos soberanos. Vosotros también habéis percibido este interés y cómo ha cambiado también durante la pandemia. Me imagino que será un antes y un después, ¿no? Sí, buenos días. Efectivamente, digamos que lo que ha supuesto la pandemia ha sido un acelerador de una tendencia que ya veníamos observando en los últimos años en el sector biotecnológico. De hecho, el informe que presentamos el año pasado, veíamos un incremento en todas las métricas, ¿no? Desde la consolidación de las empresas biotecnológicas, que están en torno a 800 en España, el impacto en la economía, con 0,8 puntos de PIB, superando los 10.000 millones de euros. El empleo también, ¿no? En un momento en el que se ha producido también destrucciones de empleo en el sector biotecnológico, hemos visto un incremento hasta superar los 110.000 empleos. Y también en la parte de inversión de capital privado, ¿no? Además, hemos experimentado un crecimiento muy potente de un 46%. Lo que se traduce en más de 150 millones de inversión. Bueno, esto, como digo, es fruto evidentemente de que durante la pandemia hemos constatado lo que sabemos, ¿no? Que la sociedad se ha hecho más consciente del valor de la ciencia y la biotecnología para acometer la pandemia actual en forma de vacunas, test de diagnóstico, tratamientos, etcétera. A nivel también de presencia pública, pues hemos estado mucho en la agenda pública como sector esencial y estratégico, y esto pues se ha traducido también a nivel de inversiones. Y como dices, y ya para terminar, no solamente en el área de salud, tenemos la parte de la pandemia, pero evidentemente tenemos retos de salud, retos demográficos que hay que acometer. Pero también en esa otra pandemia, ¿no? Que tenemos por delante, que es la del cambio climático. Y en aspectos como transición verde, el sector biotecnológico está jugando un papel fundamental. Tenemos más de 160 empresas que están trabajando precisamente en soluciones para esa transición verde, ¿no? Me ha llamado la atención también cuando comentaba Javier el sector agroalimentario aburrido. Aquí efectivamente tenemos, bueno, primero el sector agro en España supone un 11% del PIB y gran parte de ese impacto viene del sector biotecnológico, ¿no? Porque tenemos muchas empresas pues, trabajando precisamente para, hablabas de seguridad alimentaria, pero también cultivos resistentes a sequías, a pandemias, etcétera, ¿no? Entonces, un sector también muy importante donde la biotecnología está jugando un papel fundamental y que es sin duda el que ha traído esa inversión. Efectivamente. En esto yo creo que Iñaki nos puede aportar también mucho, ¿no? La inversión en tecnología desde la perspectiva del venture capital. Estamos viviendo en España, y no solamente en España, un periodo de enorme crecimiento en la financiación de startups, del mundo de la tecnología disruptiva, pequeñas empresas, no solamente en el ámbito tecnológico, también en el ámbito biotecnológico, también software, aplicaciones de todo tipo, en un contexto de mucha liquidez, ¿no? Me gustaría preguntarte por esta cuestión de la liquidez. ¿Es una cosa coyuntural? ¿Es simplemente el inicio y el desarrollo de un sector en España que se va a consolidar en los próximos años? ¿Caben ciertos riesgos en la situación actual de la coyuntura? Qué difícil hacer de visionario, ¿no? No lo sé. Sería la respuesta más fácil, ¿no? Pero lo primero que me surgía escuchando a mis compañeros y viendo el informe es la alegría de que esto esté pasando, ¿no? Porque una cosa que pasaba por España hace muchos años, cuando algunos montamos empresas de Internet, es que esto probablemente no tenía sentido, ¿no? Y hasta en casa nos lo decían, ¿no? Que no tenía sentido, ¿no? Pero lo que está pasando en España es que estamos acelerando mucho, intentando coger comba
de dónde están otros países, y la verdad es que es una alegría ver que esto está pasando y que nos estamos acercando a ponernos al nivel de otras grandes industrias que ha habido históricamente en España y que quizá en el mundo del software pues estábamos un poco por detrás, ¿no? Siempre nos dicen que sí tenemos que ser Silicon Valley porque España es un gran país para eso, pero es verdad que en otras cosas se ha demostrado, en el mundo del software se está empezando a demostrar, ¿no? Y por eso decía lo de la alegría de que esto empiece a pasar, ¿no? Es verdad que todo esto también pasa como consecuencia de mucho gran empresario español que hace esto, también mucho extranjero que monta compañías en España. Creo que también es un tema bastante relevante, porque es un gran lugar para vivir y porque hay dos polos principales como Madrid y Barcelona donde hacer cosas, y en un mundo en el que la tecnología, también como consecuencia del mucho dinero que hay, está teniendo una inercia espectacular, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en España, eso es lo que estamos viendo en el mundo. Ahora que se está hablando mucho como consecuencia de cambio de las políticas económicas del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal o de los distintos organismos, y como consecuencia también de posibles tensiones, tensiones clarísimas que está habiendo geopolíticas, la duda es si esto va a continuar o si va a parar, ¿no? Y nuestra tesis es que al final, y eso es aplicable también a los españoles, los mejores van a tener dinero, da la sensación que durante mucho tiempo, ¿no? Tenemos compañías que lo están haciendo muy bien y que a la hora de buscar financiación de grandes capitales en distintos sitios del mundo, de repente quizá las que no sean las punteras están teniendo una mayor dificultad, pero sigue habiendo un exceso de liquidez enorme para aquellas que son las buenas. Yo creo que el reto como españoles es seguir haciéndolo bien y seguir disfrutando de esta alegría en la que estamos, ¿no? No sé, Ignacio, si comparte esta opinión y si también la situación actual, un poco geoestratégica y también lo que hemos visto el año anterior, el cuello de botella, las materias primas, las dificultades en el comercio internacional, la logística, ¿van a conducir el interés de los inversores hacia otros sectores o vamos a seguir viendo esta tecnología o quizá aplicada a sectores más clásicos de alimentación? Lo veíamos aquí clarísimamente. No sé si en esto... Sí. Creo que tiene sentido. A ver, lo que ocurre es que si miramos el largo plazo de una economía, solo crece de dos formas: horas trabajadas y productividad. Las horas trabajadas dependen de la demografía, o sea que van a ir fatal. En el mejor de los casos van a crecer al cero. Y la productividad, como decía Solow, el primero que identificó la importancia de la productividad en el crecimiento, dijo: se puede ver la innovación en todas partes menos en la productividad, que es una paradoja, ¿no? Como innovamos tanto y no mejora la productividad. A largo plazo, la productividad, ¿cuánto ha crecido? Menos de un 0,5 en Europa, un punto y medio en Estados Unidos, y te vas a crecimientos del 1,5% si esto no mejora. ¿Cuál es la oportunidad? Pues que estamos en una ola de emprendimiento. Si se mira la formación de startups con contenido tecnológico, estamos en máximos en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido y en España. Y como se señalaba aquí, por primera vez hay una ingente capacidad de dinero a través de la industria de Venture Capital por financiar a este talento, ¿no? Luego, en este caso, si hay un riesgo, a este escenario que he descrito es alcista. Es que antes o después empecemos a ver cómo esta oleada de innovación bien financiada empieza a generar un impacto en la productividad. Si fuera el caso, pues iremos a un escenario más positivo, de mayores crecimientos, que nos ayudarían a reducir el nivel de deuda. Pero no es el escenario base. Yolanda, vuelvo contigo. Un factor clave de toda la inversión de los fondos soberanos que ya venimos observando en todos estos últimos informes es el de la sostenibilidad. Cómo los fondos soberanos están aprovechando sus recursos para reciclar su economía, transformarla. En vuestro caso es un factor también fundamental como criterio de inversión. Efectivamente, en nuestro caso es un factor fundamental y es un tema que está muy presente en todas las inversiones. De hecho, estamos viendo también un movimiento muy interesante de los fondos soberanos hacia ese tipo de inversiones que comentábamos, ¿no? Economía circular, movilidad, transformación energética, y muy interesante también una iniciativa que ha salido, pues a lo mejor ha cumplido ahora 3 años, One Planet también, que es una asociación de fondos soberanos igual que la de ISFWF, la asociación grande, y está dedicada simplemente a la lucha contra el cambio climático, ¿no?
Me preguntabas antes que me había dejado en el tintero por los dos fondos con los que nosotros hemos cerrado los acuerdos. Bueno, el de Oman ya es conocido, ya se ha comentado en los anteriores, ¿no? La asociación con el fondo Mubadala, que bueno, pues está todavía en formato MOU, pero que ya tenemos unas expectativas muy buenas, también estaría, digamos, enfocada a invertir, bueno, en todo lo que nos pueda interesar de manera conjunta, por supuesto, es decir, no está cerrada, pero precisamente son estos sectores de crecimiento sostenible en los que estamos más interesados en invertir, ¿no? Los que hemos hablado, pues tanto los biosanitarios como, bueno, pues los que hemos comentado ya, ¿no? De economía circular, lucha contra el cambio climático, y ese es para nosotros, desde luego, es un pilar fundamental. En vuestro caso, Ana, ¿qué sectores estáis notando dentro de lo que es el mundo de la biotecnología, este interés inversor, este cambio también por la sostenibilidad? Bueno, tendría que empezar diciendo que la biotecnología da respuesta a 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También me llamaba la atención en el informe que los fondos están yendo precisamente a dar respuesta a los ODS, ¿no? Pues el sector biotecnológico sin duda es muy atractivo. La inversión viene en todo tipo de biotecnología. Mayoritariamente, lo decías al inicio, es la de salud. Evidentemente ahí tenemos una gran oportunidad, aún no hemos salido de la pandemia, nos queda un poquito, pero gracias a la biotecnología pues tenemos 7 vacunas y 200 en desarrollo. Vendrán futuras pandemias, pero sobre todo tendremos que abordar retos en salud, como decía al principio, derivados de cronicidad o reto demográfico. Tenemos que acometer necesidades no cubiertas en áreas como oncología, donde hay la gran mayoría de ensayos clínicos, se está trabajando en este área, pero también enfermedades neurodegenerativas o enfermedades huérfanas, ¿no? Por lo tanto, ahí va a jugar un papel fundamental la medicina individualizada de precisión, personalizada de precisión, donde precisamente España, hay un claro interés también por parte del Gobierno en que seamos punteros en esta línea, y tenemos una gran oportunidad con los fondos europeos también, y con los PERTES, ¿no? El PERTE de salud de vanguardia recoge tanto la medicina personalizada como un área que es fundamental para el desarrollo también de nuestro sector, que son las terapias génicas, y donde España ocupa una posición privilegiada en el mundo. Somos el quinto país en terapias avanzadas. Entonces, muchas de nuestras compañías están trabajando precisamente en estas áreas. Hacia ahí se va a ir la inversión, porque los inversores conocen precisamente de lo que es este sector estratégico y hacia dónde van las líneas de futuro. Y luego, como decía, todo lo que tiene que ver con la transición verde, ¿no? Reseñar también que el PERTE agroalimentario recoge la biotecnología, luego ya pone de manifiesto el interés que tiene el sector en este ámbito. Y, como decía, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de biocombustibles, bioestimulantes, cultivos resistentes a sequía, la protección de océanos, seguridad alimentaria, etcétera, pues van a ser carnes limpias, por ejemplo, ¿no? También para acometer el ODS 2, ¿no? del hambre en el mundo. Por lo tanto, van a ser áreas donde se va a producir esa inversión. En vuestro caso, Iñaki, como Venture Capital, vuestro trabajo diario es analizar el mundo tecnológico. ¿Cuáles son las próximas tecnologías disruptivas donde estáis viendo los mayores cambios de aquí a 5 años? ¿O es muy difícil saber qué va a ser lo disruptivo? Bueno, una de las cosas que te pasa como fondo de software de fases iniciales es que ves muchas cosas muy distintas y hay una dificultad grande en encontrar las tendencias, ¿no? De hecho, no identificas tú las tendencias, sino que los empresarios son los que te ayudan con sus éxitos a surfear esa ola, ¿no? Es verdad que ahora hay muchas cosas como muy claras hacia las que puede que vayamos. Es verdad que también algunas de ellas están orientadas
a todo este mundo del ESG, ¿no? Y es verdad que estamos viendo muchas compañías en el mundo health, el mundo de la economía circular. Tenemos también, por ejemplo, una compañía súper interesante en el mundo de los mayores. Lo que pasa es que lo que pasa es que per se el software es algo que a mí siempre me ha parecido algo ESG friendly desde el primer momento, ¿no? Es decir, son compañías que de por sí ayudan, o muchas, a perfeccionar muchos mercados y por lo tanto ayudan a orientar el mundo hacia todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, nos pasa eso. Hay una orientación muy grande ahora hacia el mundo Web3, mundo muy por explorar, que no tiene nada que ver con esto, pero sí que puede ser una de las tendencias futuras gordas que esperamos. Iñaki, aprovecho tu presencia para preguntarte una duda más personal. ¿Por qué los grandes fondos soberanos se fijan tan poco en las startups de Europa y en las de España? Yo creo que es un tema de tiempo. Igual que decíamos antes, empieza a pasar. Nosotros estamos empezando a hacer nuestros pinitos en nuestro fondo de fases posteriores, pero al final hay muchas cosas que pasan, ¿no? Una, hemos llegado después, como Europa y como España. España está después que Europa, lo que también nos da una mayor oportunidad, ¿no? La creación de empresas en España, nuestra tesis es que no va a ser distinta que en la europea, y desde luego lo que sí que tiene es un tercio del precio en las fases iniciales de lo que puedes tener en plazas como puede ser Berlín o Londres o París. Y la tesis evidentemente es que lo vamos a hacer bien a favor de eso, pero lo que pasa es que es un mercado suficientemente incipiente como para que especialmente España no hayan hecho más que pinitos y lo estén viendo como consecuencia de un gran canal de dinero como algo que puede que surjan las cosas, ¿no? Ya ha habido algunas operaciones interesantes, pero según esas compañías se han ido haciendo grandes, ¿no? Yo creo que hay un punto adicional, y es estamos desde Europa y estamos desde España uniéndonos a la ambición. Yo mismo, mi empresa pudo salir muy bien, pero pudo salir muy bien a mí, y no tuvo un impacto bestial en cuanto a potencialidad mundial, que sí que creo que los empresarios ahora del mundo del software están liderando desde aquí, ¿no? Y por eso creo que también hay una oportunidad mayor, y por eso creo que será un tema de tiempo en el que estén por aquí mucho más, y lo terminaremos viendo en unos años. ¿Puede ser también, a lo mejor en el caso de la biotecnología, un tema de tamaño? Estos fondos soberanos, lo que comentábamos antes, van buscando inversiones con tickets muy superiores a lo que pueden encontrar en España, o no exclusivamente es un tema de tamaño. En vuestro caso de biotecnología... Yo creo que no es cuestión de tamaño, yo creo que es cuestión de ser un sector estratégico, y yo confío en que inviertan también en este sector. Nosotros estamos viendo desde el año 2014, en el que empezamos a tener inversión internacional, cómo cada vez atraemos más inversión extranjera. De hecho, en estos últimos 8 años hemos tenido 52 inversores de más de 16 países. De los que aparecían en el informe, Estados Unidos va a la cabeza, luego están los Big Four de Europa, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos también, Suiza, y China también se confirma como uno de los países que más está invirtiendo. Entonces nosotros estamos viendo año a año ese incremento en inversión. De hecho, lo comentaba al inicio, el 2020 marcó un punto de inflexión, tanto como decía en inversión de capital privado, con ese crecimiento de un 46%, cuando veníamos con crecimientos de menos de un 10%, o sea que hay un salto importante, pero también a nivel de inversión extranjera, ¿no? Donde se llegaron a invertir más de 100 millones. Y esta tendencia también la hemos visto a lo largo de estos últimos 8 años, también en el crecimiento de la media de inversión. Así que, bueno, esperamos que así continúe. Bien. Bueno, nos acercamos al final de este panel, pero me gustaría concluir preguntándoos a todos, a los 4, sobre las perspectivas de futuro. Un poco, quizá, Ignacio, la estructura a largo plazo, ¿cómo va a afectar la situación actual? ¿Qué cambios estructurales necesitamos hacer o se van a producir inevitablemente?
Dos mensajes. Primero, cómo vamos a pagar la deuda pública. Se va a pagar igual que la Segunda Guerra Mundial. Y es manteniendo tipo de interés por debajo de la inflación, permitir que suba el denominador de la ecuación deuda sobre PIB y así se deflacta la deuda pública. Eso supone pues, que mucha gente va a perder parte de sus ahorros, ¿no? Y hay que ser muy precavidos sobre qué hacer en este contexto que va a durar 10 años. Y la segunda consideración es que al final la innovación, se ha escrito mucho sobre ella, pero al final, ¿por qué invertimos o por qué recibimos menos inversión? Producimos menos patentes internacionales per cápita que claramente en Europa que Estados Unidos y menos en España que en Europa. Y al final, para que desarrollemos esto bien y generemos productividad, hace falta realizar investigación conjunta entre las Fuerzas Armadas, la universidad y la industria, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes peros que tenemos. Grandes innovaciones tienen origen militar y hay que dejar de mirar al ejército como una cosa estigmatizada y verlo como una fuente de oportunidad para desarrollar aplicaciones civiles. Que queráis para despedir visión a largo plazo en vuestros sectores, en vuestras empresas. Bueno, yo quizá decir que a largo plazo creo que lo que tenemos que hacer es hacer crecer más a nuestras empresas. Yo sí que creo que hay un problema de inversión en el tamaño, creo que se está solventando, que nuestras empresas ya efectivamente nacen globales y que el mercado no se puede circunscribir a España. Aquí, bueno, meto la cuña internacionalización, pero es que es así y eso es lo que va a hacer que España sea un foco de inversión también en el futuro y que nos pongamos en el sitio que nos corresponde. Pues mi mensaje es que el sector biotecnológico es ya un sector esencial y estratégico y que ahora en España tenemos una gran oportunidad de convertirlo también en motor de economía de nuestro país para abordar los retos que tenemos como sociedad a nivel global. Muchas gracias. Fíjate que, uniendo a lo que decía Yolanda, nosotros nacimos como fondo de capital semilla y lo que estamos haciendo ahora es lanzar un fondo de fases posteriores y eso al final si lo estamos haciendo es porque vemos una madurez para eso y vemos una capacidad de financiar empresas españolas y hay un interés de corporaciones y también del Estado de poder financiar eso, ¿no? Y yo creo que eso al final lo que demuestra es que estamos en el camino correcto y que evidentemente habrá un montón de baches en el camino, pero yo creo que hay esperanza muy buena. Bueno, pues con estas 4 conclusiones yo creo que no merecen mayor comentario. Terminaríamos este panel. Os agradezco muchísimo a los 4 vuestra presencia, a todo el público en la sala y a todos los que nos están siguiendo en streaming. Muchísimas gracias y hasta pronto.